orando, exponiéndonos a la predicación expositiva y continuada del libro de los Hechos. Y hoy nos ocuparán los versos 41 al 47, o sea, los últimos versos del capítulo 2 del libro de los Hechos. O sea, estamos en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Le voy a pedir que usted siga en silencio la lectura conmigo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea adorado hoy por medio de tu palabra. Te imploramos que por la obra de tu Espíritu nos expongamos a ella como debemos y tú nos concedas el oír. Tú nos concedas también el ser por ella edificados, bendecidos, exhortados, redarguidos. Te imploramos, Señor, que nos hables. Que a pesar de este instrumento, tú nos hables. Que, Señor, me hables a mí, y hables a mis hermanos, y que te complazcas también en salvar por medio de tu palabra hoy. Que tú les abras los oídos, porque también el oír viene por tu palabra. Concédenos que así ocurra entre nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Después de 20 siglos de historia de la iglesia, un sinnúmero de iglesias locales han sido plantadas por todo el mundo. Hoy las hay de muchas etnias y culturas, pero sobre todo hay muchas que dicen serlo, pero que si revisamos en las Escrituras, la identidad o lo que caracteriza a una verdadera iglesia local, encontraremos que muchas de nuestros tiempos no se pueden definir como verdaderas iglesias. Eso es una triste realidad. Más que lo que sucede en otros lugares, fuera de nuestro país o región, con las llamadas iglesias que no lo son, nos debe interesar también muchísimo más si nosotros, como iglesia, si iglesia bíblica de Jesucristo es una iglesia, es bíblica y si es verdaderamente de Jesucristo. Nosotros que decimos una iglesia, ¿somos una verdadera iglesia? La porción de la revelación escrita que tenemos hoy delante de nosotros nos habla de una obra auténtica del Espíritu Santo en una verdadera iglesia local. Hablando más exactamente en la primera iglesia local, esa iglesia de Jerusalén. No debemos dudar que el relato que tenemos delante está escrito con toda intención para enseñarnos y ponernos un ejemplo brillante de lo que es una iglesia local bajo la acción e influencia del Espíritu de Dios. Mirando al texto, podemos contestar preguntas muy necesarias y cruciales. Una pregunta de esas importantes y cruciales sería: ¿todas las iglesias que así se llaman serán verdaderas?
¿Qué caracteriza a una iglesia que está bajo la guía y poderosa influencia del Espíritu Santo? Por ahí hay muchas que ostentan eso. Dicen estar bajo una influencia poderosa del Espíritu Santo. ¿Es esta una verdadera iglesia? ¿Está siendo iglesia bíblica de Jesucristo guiada, impulsada y fuertemente influenciada por el Espíritu Santo? ¿Soy yo o tú un verdadero creyente que se encuentra en una verdadera iglesia y en la cual el Espíritu Santo está trabajando salvífica y santificadoramente, si es que esa palabra existe, para la gloria de Dios? Vamos a ver en estos versos de las Escrituras que se da respuesta a esas importantes y cruciales interrogantes. Vamos a ver primero la identidad y número de la iglesia, de la primera iglesia local. Vamos a ver la membresía, pero sobre todo la identidad de esa membresía de la iglesia local. Y eso lo vamos a ver solo en el verso 41. Vaya conmigo ahí al verso 41, siga la lectura y dice así. Así que, nos cuenta Lucas, después del sermón, de la predicación de Pedro, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquí tenemos, fíjense, la primera característica que se nos da de la identidad o quiénes eran los que formaron parte de la membresía de esta iglesia, es lo primero que nos da luz sobre el tema, sobre el asunto, es la palabra recibieron. Fíjense, ¿quiénes fueron los que fueron añadidos? Los que recibieron la palabra. O sea, el término los que recibieron la palabra es casi el único elemento necesario para que formaran parte de esta iglesia. Si somos fieles al texto, dice los que recibieron la palabra fueron después bautizados, ¿verdad? O sea, recibieron la palabra y fueron bautizados. Estos eran los únicos elementos que tenían los que formaron parte de la membresía de esta primera iglesia. Ahora, esa palabra, recibieron la palabra, nosotros vamos a poder vamos a tener que saber qué quiere decir el texto cuando dice los que recibieron la palabra, porque no dice los que oyeron la palabra, dice los que recibieron la palabra. Ahora, gracias a que hoy tenemos herramientas como el léxico griego-español del Nuevo Testamento, porque tenemos un diccionario de idiomas bíblicos, aunque no sepamos el idioma griego, ni tengamos una Biblia en griego, hoy tenemos muchas herramientas. Y les puedo decir que la palabra que aquí se traduce como recibieron realmente está respondiendo una palabra compuesta. Está traduciendo una palabra compuesta usada en el griego. O sea, que en el griego se usan dos palabras y en español se nos pone solo una, recibieron. Ahora, esas dos palabras, una es un adverbio y nos dice con alegría, afectuosamente. Un adverbio que quiere decir con alegría o afectuosamente. La palabra en griego es menos con alegría o afectuosamente. Pero es menos apodechomai es el término griego. Dos palabras para traducir la palabra recibieron. Y más bien ese apodechomai es lo que se traduce como, o se pudiera traducir solo esa palabra como bienvenida, recibir con calidez. Recuerden que estamos hablando de la palabra. Le dieron la bienvenida, recibieron con calidez, aceptaron, recibieron la palabra como verdadera, reconocer, aclamar, pensar favorablemente acerca de. Note conmigo, lo que está diciendo en griego el texto es que los
que se añadieron aquel día recibieron dándole la bienvenida a la palabra. La recibieron con calidez, la aceptaron como verdadera, la reconocieron, la aclamaron, pensaron favorablemente acerca de ella. Pero por si fuera poco, eso dice solo la palabra apadeshomai. Antes de esto tiene el término, como les decía antes, esmenos, que quiere decir con alegría, afectuosamente. Es como una redundancia. Recibieron con gozo, con mucha alegría. Recibieron con alegría, dieron la bienvenida con mucha alegría. En español caía en una redundancia si traducía todo eso, pero en el griego dice todo eso. Hermanos, nosotros leemos el texto y decimos, estos que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Solamente eso. Quizás mirando allí, muchos hoy plantan iglesias diciendo, bueno, los que aceptan al Señor, todos los bautizamos y todos los introducimos en una iglesia. Pero hermanos, aquí el texto nos está diciendo más que aceptar ciertas palabras o decir creer algunas cosas. Estos recibieron la palabra como lo que es la palabra de Dios. Estos aceptaron con gozo esa palabra. Estos recibieron la verdad de Dios con todas sus implicaciones, acusándolos a ellos de sus pecados, ellos arrepintiéndose y creyendo verdaderamente la palabra. Notemos que no se trata solo de oír la palabra. No se trata de escucharla con agrado, incluso solamente. Es mucho más que eso. Meditemos en el hecho de que el Espíritu Santo no solo inspiró al autor para que éste eligiera poner la palabra, todo esto, la compleja, no solamente una palabra sencilla, sino con el adverbio que le da más acento al hecho de que con gozo, con deleite. Sin duda, la intención del autor es mostrarnos que la inclusión en la iglesia local, para que alguien sea incluido en una iglesia local, la identidad de aquellos que fueron añadidos debe ser tenida en cuenta por su aprecio, reverencia, respeto y verdadera fe en la palabra de Dios. No solo la escuchaban y les parecía buena y provechosa, sino que la consideraban la palabra de Dios. Ahora, el autor de este libro nos dice, sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, que además de recibir la palabra, fueron bautizados. Y para nosotros, en el siglo XXI, ser bautizados nos dice algo. Pero si nosotros nos vemos en el contexto histórico, nos va a decir un poco más y quizás algo diferente a lo que nos dice un bautizo hoy. Recordemos que el bautismo es una ceremonia pública, ¿verdad? Es una ceremonia pública. Si hay que sumergir a alguien en el agua, pero además es un testimonio público de que has muerto con Cristo, resucitado con Él, etc. Es una ceremonia que por lo general se hacía en un río. ¿Sí o no? Si sabemos, al menos así lo hizo Juan. Y este bautismo no era muy diferente, solo que era en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, para que ellos entendieran en nombre de Cristo. O sea, en nombre de que Cristo es Dios, en el nombre de que este es el Mesías. Si estos se sometían al bautismo, si estas personas recibían la palabra con todo lo que el término quiere decir y se sometían al bautismo, estaban diciendo públicamente que eran de esta nueva sección de la religión en Israel. Ustedes saben que en Israel habían saduceos, fariseos. Sabemos también que habían otras sectas dentro de los israelitas. Cada uno tenía todas creían en Dios, pero cada uno tenía sus características. Bien, ahora surgía una nueva secta hablando en este contexto. Los cristianos, o los que creen que Jesús es el Mesías.
Estos se estaban identificando públicamente. Nosotros somos los que creemos que Jesús es el Mesías, que Él es Dios con nosotros. Recordemos también que el bautismo era en nombre de Jesucristo. Entonces, estos estaban diciendo públicamente que creían en aquel que había sido crucificado hacía 1 o 2 meses, que era el Mesías. Estaban diciendo públicamente que Jesús era Dios y era el Mesías, que Jesús era el Salvador, el que les salvaba de sus pecados. Estaban diciendo eso públicamente. Hermano, el bautismo es una declaración de fe. En el bautismo estaban diciendo que Jesús era Dios, porque el bautismo, la manera de bautizar y la práctica del bautismo, que no es definida por el término que se usa en el versículo 38, bautizados en el nombre de Jesús, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Allí no estaba diciendo cómo era el bautismo, sino ustedes en el nombre de quién se tienen que bautizar. Pero la práctica del bautismo estaba definida por Cristo mismo cuando dijo: deben bautizar a cada persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando cada persona estaba siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está confesando que el Hijo es igual que el Padre y que el Espíritu Santo, que el Hijo es Dios. Hacer aquella declaración pública en Israel era meterte en problemas con todos los israelitas restantes. Lo que les estoy queriendo enseñar y les quiero llevar a que usted piense conmigo que bautizarse en aquel tiempo no era lo mismo que bautizarse ahora. Se bautizó fulano, mire qué bien. Bautizarse allí, en aquel contexto, públicamente, confesando eso, era meterte en problemas con los demás, los que no creían eso. Ahora, tú tienes que pensar en todas las implicaciones sociales de esta confesión pública. Lo implícito en esa confesión pública implica que estas personas no solo recibieron la palabra con agrado, gozo, autoridad para someterse a ella, sino que estaban dispuestos a meterse en problemas por ella. Usted dice: no, antes algunos ven el texto que tenemos delante, dicen: no, si antes no había tantos requisitos para ser miembro de una iglesia. Las personas recibían la palabra y se bautizaban y ya eran miembros de la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué del contexto en el que esto ocurrió? ¿Y qué de la palabra recibieron? ¿Qué quiere decir la palabra recibieron? ¿Qué quiere decir que fueron bautizados en el nombre de Jesús? En ese tiempo, en ese contexto, es mucho más que lo que nosotros pensamos que hoy de un bautismo. Ahora, también tenemos que decir que la palabra añadieron, se añadieron aquel día, implicaba que habían otros que ya estaban, ¿no?, previamente. Y evidentemente está hablando de aquellos 120 que ya fueron descritos anteriormente en el capítulo 1, hablando de los apóstoles, evidentemente, pero también todas las mujeres que servían al Señor y todos los que estaban involucrados en la adoración a Jesús, que andaban con Jesús, quizás aquellos 70 que fueron enviados con la madre de Jesús, con los hermanos que también se habían convertido recientemente, etc. O sea, había ya 120 y se añadieron en esta ocasión como 3,000 personas. Indudablemente estamos delante de una obra poderosa del Espíritu de Dios, una manifestación poderosa del Espíritu de Dios, donde se añadieron o se convirtieron en un mismo día como 3,000 personas. Estamos hablando de una primera cosecha que hablaba grandemente de la cosecha en lo adelante. Pero estamos delante de una iglesia, les presento la iglesia en Jerusalén, una iglesia de más de 3,000 personas, al menos 3,120 tenía. Estamos delante de la primera iglesia y de esta primera iglesia y su práctica. Estamos hablando hoy de su fe y su práctica. Entonces vamos directamente al segundo tema de nuestra prédica, que es la práctica constante. Escuche bien, esa palabra es importante. Constante, práctica constante de esta iglesia local. Pudiéramos llamarle también los elementos característicos en la adoración de la misma. La práctica constante de esta iglesia local o los elementos característicos de la adoración de esta primera iglesia local.
En primer lugar, podemos o debemos hablar de este término práctica constante o modo de adoración por la palabra, porque nos lo implica la palabra perseveraban. Sí, vaya conmigo al verso 42, por favor. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, Lucas nos está hablando de 4 cosas en las que perseveraban, ¿verdad? Perseveraban y ustedes ven ese en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la oración. Así de sencillo. Perseveraban en 4 cosas. Ahora, esa palabra perseveraban a nosotros nos debe importar porque define lo demás. Y es la palabra proscarteró. Es difícil pronunciar hasta. Proscarteró es persistir. Seguir adelante con devoción. Seguir adelante con devoción. Asociarse íntimamente es un segundo significado, unirse o adherirse a. También hay un tercer significado de la palabra que es servir personalmente, ser fiel. Estas personas eran fieles a estas 3 cosas. Estas personas, a estas 4 cosas, persistían siguiendo adelante con devoción en estas 4 cosas. Esta iglesia local es lo que nos está diciendo el griego. Estas personas se asociaron íntimamente, se unieron, se adhirieron con toda devoción en estas 4 cosas. Perseveraban en esto. Esto según el diccionario de idiomas bíblicos griego del Nuevo Testamento. Ahora, fíjense, lo primero mencionado es la adoración pública exponiéndose a las enseñanzas de los apóstoles. En lo primero que ellos perseveraban, está definido aquí. En lo primero que perseveraban era en la adoración pública, exponiéndose a las doctrinas de los apóstoles. Ahora, usted sabe cuántas veces, no sé cuántas veces a usted, yo puedo recordar las veces que a mí me han dicho, ustedes siempre están que si la doctrina, como si eso fuera lo más importante. Bueno, hermanos, nosotros no nos cansaremos de enseñar la doctrina, de hacer énfasis en la doctrina, porque la iglesia siempre ha hecho énfasis en la doctrina. Exacto, la palabra doctrina o didascalia que aquí se usa, la palabra quiere decir doctrina o enseñanza. La enseñanza o la doctrina de los apóstoles era del interés de la iglesia. Ellos perseveraban en esa doctrina. Y si usted mira el orden en que se citan estas cosas en las que perseveraba esta iglesia, nosotros creemos que ese orden está con toda intención. No es porque se quiere resaltar demasiado una cosa en detrimento de otra. Pero aún dentro de estas 4 cosas en las que perseveraba esta primera iglesia, el perseverar en la doctrina era crucial e importante, y con toda intención se puso aquí en primer lugar. Hermanos, la doctrina es importante. De hecho, una buena doctrina nos llevará siempre a una buena práctica. Si usted no tiene una doctrina bíblica, que por cierto es apostólica, porque es la doctrina que enseñaron los apóstoles, usted entonces va a errar en muchas de sus prácticas. Nosotros tenemos que hacer énfasis en la doctrina porque la iglesia siempre ha hecho énfasis en la doctrina. Dios se revela a través de su palabra. Nosotros tenemos que exponernos a las enseñanzas de la palabra. Nosotros no podemos saber quién es Dios y cómo adorar a Dios sino por su palabra. Los apóstoles enseñaban la palabra y nosotros lo vimos por lo que hizo el apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que enseñó? La palabra. Explicó la palabra. Defendió la exposición de la palabra. Cómo hablaba de Cristo la palabra. Nosotros tenemos que simplemente
hacer lo mismo. Todo predicador debe predicar la palabra y toda iglesia debe centrar su adoración en la doctrina que enseña la palabra, que sin duda es la que enseñaban los apóstoles. Ahora, nos dice el texto que ellos perseveraban en algo más, y era en la comunión o amor práctico todo el tiempo. Noten, no solo por este texto, sino por los que siguen, que esa comunión en la cual ellos perseveraban era todo el tiempo. Ahora, estoy completamente convencido, también los comentaristas bíblicos me dan la razón, en el hecho de que aquí se resalta que perseveraban en la comunión porque perseveraban teniendo relación amorosa unos con otros, y perseveraban también en tener adoración pública o unirse para adorar a Dios, para orar, etc. Esto es permanecer, esto es hacer un énfasis constante. Recuerden la palabra, perseveraban en la comunión. Tener una verdadera relación unos con otros de la iglesia, una relación amorosa de interés mutuo unos con otros, pero también tener comunión y estrecha relación para adorar a su Dios, para orar juntos a Dios. También en tercer lugar, dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Está ahí conmigo, verso 42, dice en el partimiento del pan. ¿De qué se trata este partimiento del pan? Bien, en el texto que tenemos delante, indudablemente nos está hablando de la cena del Señor. ¿Por qué digo indudablemente? Bueno, nosotros cuando vemos en el libro de los Hechos, sobre todo, que vemos la práctica de la iglesia, de la primera iglesia, y cuando miramos a las cartas apostólicas, vamos a darnos cuenta de algo. Esta primera iglesia, o la iglesia primitiva, siempre tomaba la cena del Señor por mandato del Señor, como Pablo enseñó a los corintios. Pero además de eso, además de tomar la cena, y como vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, que también partieron el pan, y hablando de tomar la cena, tenían ciertas comidas juntos, realmente comían juntos, y en ocasiones hay comentaristas bíblicos que dicen que tomaban la cena como comienzo de una comida. O sea, que a veces hasta el recordatorio del sufrimiento expiatorio de Cristo en lugar de ellos se hacía en el contexto de una cena. O más que esto, la adoración pública muchas veces terminaba con una cena, y antes de esa cena tenían la cena del Señor, el mandato de partir el pan. Ahora, de eso hablan los versículos del 43 en adelante, que hablan de estas otras cosas en las cuales la iglesia, o sea, si ustedes se fijan, en el verso 46 dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice que partiendo el pan en las casas, comían juntos. Ahora, ese partiendo el pan en las casas, nosotros podemos decir, bueno, pudiera ser el comer juntos. Pero en este verso 42, que resume en lo que la iglesia perseveraba, y que todos los elementos que allí se mencionan son parte de la adoración pública, nosotros podemos decir con toda seguridad que allí se está refiriendo a ese partir el pan, que se refiere a partir el pan en memoria y en recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, al dar su cuerpo y su sangre por nosotros. De ese mandato del Señor de partir el pan en su nombre. Esta era una práctica constante de la iglesia en la que perseveraban. Me pregunto si esas iglesias que se llaman iglesias hoy, que recuerdan el sacrificio del Señor, muy poco en su adoración pública, porque le cantan, no sé, al Espíritu Santo, que yo no digo que es ilícito cantarle, solo que no debe ser el centro de una adoración cristiana, aunque puede ser parte de la adoración cristiana.
y que sus cultos son muy enfocados en el bienestar del hombre y que se recuerda poco la obra expiatoria de Cristo, pero que encima de eso no tienen la práctica mandada por el Señor con frecuencia de tomar la cena del Señor en recordatorio de lo que el Señor hizo por ellos. Me pregunto, ¿cuánto les queda de una verdadera iglesia? ¿Cuánto les queda? Concédanos el Señor recordar su muerte y sacrificio siempre, y por medio de esta práctica que el Señor mandó y que la iglesia se caracterizó por perseverar en ella. Ahora, los autores de la confesión dicen que además de esto perseveraban en las oraciones. Y en las oraciones, hermanos, las oraciones públicas, las oraciones familiares o en hogares y las oraciones secretas son parte de la vida del cristianismo históricamente. Toda iglesia local está sumergida en oración. Toda iglesia local en la que el Espíritu de Dios está obrando poderosamente es una iglesia que ora públicamente, que ora en sus familias, que ora secretamente o individualmente, pero que persevera en la oración. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo está haciendo esta iglesia? Viendo esto, podemos ver el tercer punto de nuestra predicación, que son las evidencias innegables de la presencia poderosa del Espíritu de Dios en esa iglesia local. Escuche bien, vamos a ver los versos del 43 al final, al 47, vamos a ver las evidencias innegables de la presencia poderosa del Espíritu de Dios en esa iglesia local. Fíjense, el verso 43 nos da la primera evidencia. Y la primera evidencia es un temor reverente en todo el pueblo, creyentes e inconversos, por la obra del Espíritu de Dios. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cómo que sobrevino temor? ¿No se ha preguntado usted? ¿No tiene la duda usted ese temor? ¿Por qué vino? ¿Usted recuerda el texto que citó el apóstol Pedro en su primer sermón o predicación? El texto que citó fue el de Joel. Y ese texto termina diciendo que una expectación de juicio terrible de parte de Dios es la que hay sobre la humanidad. En otras palabras, el texto de Joel nos dice que en los postreros días el Espíritu de Dios iba a ser derramado. La gracia de Dios iba a ser mostrada por medio de la presencia poderosa del Espíritu, de tal manera que sobre toda carne, no sobre el sumo sacerdote, no sobre el rey, sino sobre toda carne de verdaderos creyentes iba a manifestarse el Espíritu Santo. Y así fue. Pero también la profecía indica que en los postreros días la creación iba a manifestarse de tal manera que iba a mostrar el desagrado de Dios por el pecado del hombre, que a pesar de la manifestación del Espíritu no tiene en cuenta esto, siguen sus pecados, y que esa creación iba a ir así increciendo, manifestándose en contra de los humanos hasta el día del juicio. Y cuando llega y dice, pero será salvo todo aquel que invoque el nombre del Señor. Hermanos, el Evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El Evangelio no es Dios te va a dar dones extraordinarios de tal manera que tú vivas de una manera sobrenatural. El Evangelio no es Dios te va a dar todo lo que tú quieres. El Evangelio es, tú estás bajo la ira de Dios porque eres un ser libre pero pecador. Has tomado la vida que Dios te ha dado solo para pecar,
para vivir para ti. Estás concentrado en ti mismo, no vives para Dios. Tú has ofendido a Dios y ofendes a Dios constantemente. Mereces su ira. Pero Dios, en su gran misericordia, ha enviado un Salvador. Y todo aquel que invoca su nombre será salvo. Eso es el Evangelio. Ahora, ese Evangelio no hace que las personas vivan como si no hubiera Dios. Y cuando piensan en Dios, dicen, pero si Dios me ama. Así vive la gente hoy, desgraciadamente. Y eso habla del falso evangelio que ha corrido. Cuando hay un verdadero evangelio predicado por la obra del Espíritu de Dios, la iglesia predica un verdadero evangelio. Miren, hermanos, los que no creen, al menos temen. Temen reverentemente. Un temor sobrecogió a toda persona, dice aquí. Déjenme decirle que esa toda persona incluye también a los de la iglesia. Los creyentes no andan por ahí viviendo en el amor de Dios. Quizás yo he visto demasiadas cosas y por eso tengo en mente a todo lo que he visto cuando estoy predicando. Pero por ver cosas horribles, yo he visto hasta en una iglesia, en medio de un culto, supuestos creyentes bailando por el gozo del Espíritu de Dios. Le estoy diciendo categóricamente, bailando. Categóricamente, Dios es amor. Vamos a bailar. Categóricamente. Hermanos, siempre la iglesia ha andado en el temor del Señor. Escuche bien. La iglesia ha andado en el temor del Señor, no en el amor del Señor. Ha andado en el temor del Señor. Fíjense, estamos viendo las evidencias innegables de la presencia poderosa del Espíritu de Dios en una iglesia local. Esto hace, cuando el Espíritu de Dios está en una iglesia local obrando poderosamente, hace que ella y todos sus alrededores, las personas, teman. Hay un temor sobrecogedor, reverente en las personas a su alrededor. Segunda característica de esta iglesia, y esto es importante. Dice el verso 43 que además de ese temor, muchas maravillas y señales eran hechas, y aquí está la clave, por los apóstoles. Escuche bien, por los apóstoles. Sí, no por cualquiera. Fíjense, estamos hablando de una iglesia de 3.120 personas. Muchas señales y milagros, ¿verdad?, eran hechas por manos ¿de quién? De los apóstoles. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estamos leyendo un texto inspirado, sin duda, para utilidad de nosotros. Ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el texto y querer extrapolar cada uno de los detalles de este pasaje para acá. Hermano, este asunto de las maravillas y los milagros, si deben ser vistos en una iglesia hoy o no, yo no dudo de que sea difícil interpretar las Escrituras y llegar a un consenso y a una percepción clara de la verdad. Yo, hermanos, quiero ponerme en el lugar de mis hermanos que crean que hoy tiene que haber milagros en una iglesia. Quiero ponerme en el lugar de ellos. Yo me quiero poner en el lugar de ellos y quizás me sea un poco fácil porque también vengo de allí. Quiero ponerme en el lugar de ellos porque tú tienes una Biblia a la mano. En la Biblia se narran historias constantemente de milagros, de hechos extraordinarios.
tú y yo confiamos en un Dios todopoderoso. Y yo puedo pensar, es un poco lógico que usted piense que hoy deban haber milagros también. No es mi función en este momento de convencerte bíblicamente de por qué hoy no hay milagros. Pero déjenme solamente en este texto, porque quizás en toda la exposición al libro de los Hechos sí puedo ir dando detalles tras detalles del por qué no hay milagros hoy. Y no vas a ver milagros hoy, no porque Dios no pueda hacerlo. Dios, si los quiere hacer, los hará. Y los puede hacer así y del tamaño que Él quiera en el momento que Él quiera. Y creemos que lo puede hacer. Ahora, creemos con todo nuestro corazón que las Escrituras enseñan que los apóstoles ya cesaron. Los apóstoles murieron. Y después de ellos no puede haber ningún otro apóstol de Jesucristo. Creemos eso porque ya vimos en el libro de los Hechos previamente que para ser apóstol había que haber sido enseñado por el Señor desde que fue bautizado allá por Juan. Tuvo que haber sido enseñado, disculpen, por el mismo Señor Jesucristo. Tuvo que haber andado por Él mínimo 3 años. Y no conozco a un ser humano que haya vivido tanto tiempo. Si viene alguien con 2000 años, yo tengo 2000 años y yo estuve con el Señor Jesús, bueno, puede ser que sea un apóstol, pero no conozco ninguno. Hermanos, ese también tiene que haber sido elegido por el Señor. Incluso Matías, recuerden, echaron suerte y la suerte cayó. O sea, el Señor lo eligió. Nosotros no podemos decir que hoy hayan apóstoles. La Escritura nos enseña claramente la providencia, que ya ellos murieron. Las señales eran hechas por ellos. Ellos, sin darles más elementos, el por qué ellos tenían esas señales, se las pudiera dar, pero incluso hemos hablado de esto también. Pero les aseguro, usted debe mirar al texto y ver toda la verdad que el texto enseña. El texto enseña que las maravillas eran hechas por manos de los apóstoles. Y recuerde que aquí estamos delante de una iglesia como no ha existido jamás. De la primera iglesia, de esa primera cosecha anunciada por el Señor. Estamos hablando de una iglesia donde el Espíritu Santo acaba de hacer su entrada en la historia de la humanidad de una manera distinta como se había manifestado en otras ocasiones. Él había venido por primera vez, había llenado su iglesia con su presencia. Hermanos, se convirtieron 3000 personas en una misma predicación. ¿Dónde y cuándo ocurre eso ahora? Estamos hablando de un momento extraordinario, contado para ejemplo de nosotros. Hacia allí debemos apuntar, hacia allí debemos mirar. Pero cuidado de que imagínense que una iglesia diga, bueno, si no se convierten en la predicación de esta del pastor 3000 personas, el pastor no está predicando la palabra de Dios. Evidentemente es un juicio equivocado lo que usted está haciendo. Por favor, no me juzgue así. Ni juzgue a ningún predicador así. Una tercera evidencia de la obra poderosa del Espíritu de Dios en aquella iglesia, que se ve en los versos 44 y 46, donde hay una unidad visible y práctica de todos los miembros. Escuche bien, donde está trabajando poderosamente el Espíritu de Dios. No solamente los apóstoles hacen maravillas, no solamente hay temor sobre toda carne, sino que también se ve una unidad práctica de todos sus miembros. Miren, hermano, verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el verso 46, y perseverando unánimes. Miren cómo dice, cada día, no de domingo en domingo, cada día estaban unánimes.
en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, en una iglesia donde el Espíritu de Dios está trabajando poderosamente, los miembros están unidos, se buscan, se interesan el uno por el otro. Ahí está la cuarta característica: hay un amor real y sacrificial de unos por otros. Escuche bien, esta comunión está muy cerca del amor. Yo lo pongo como características distintas, pero es casi lo mismo. Esta comunión es por un amor que Dios da. Ustedes saben que el fruto de tener el Espíritu en nosotros, el fruto se manifiesta en que nosotros tengamos fe, sí, en la verdad, es verdad, pero también tenemos amor. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Recuerda lo que está anunciado por el profeta de lo que ocurriría en el nuevo pacto. Ellos harán mi voluntad, cumplirán mi ley, porque pondré el Espíritu en su corazón. Les daré mi ley en su corazón, les daré mi Espíritu. Y me obedecerán. Un creyente está capacitado por Dios para obedecer su palabra. Tiene amor porque el Espíritu de Dios está en él. Una iglesia que está siendo guiada, que está siendo auxiliada, beneficiada por la obra del Espíritu de Dios, es una iglesia que tiene un amor que practica, que se ve en ella un amor real y sacrificial de unos por otros, que tienen comunión unos con otros. El verso 45 nos habla de cómo se expresó ese amor en los creyentes en la iglesia en Jerusalén. Fíjense cómo dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Póngase en el lugar de Lucas escribiéndole a Teófilo. Tenemos aquí la palabra inspirada por Dios, el libro de los Hechos. La palabra el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos un autor humano. Él está escribiendo aquí con toda intención a Teófilo. Y Lucas le dice a Teófilo, fíjate cómo era el amor de esa iglesia. Que las personas que tenían vendían sus propiedades y le daban a los que no tenían. Nadie les llamó a hacerlo. Fíjense, aquí no dice, y los que no tenían le decían a los que tenían, vende tus cosas y dánoslas. No. Estamos hablando de algo voluntario. Algo que el amor provocó. Los que tenían decían, voy a vender esto y voy a dárselo a estos que no tienen. Fíjense, Lucas no nos está diciendo que ellos están respondiendo un mandato del Señor. No. Lucas nos está hablando cómo reaccionaron ante la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. Escuche bien también, no tenemos delante de nosotros un mandato. No, estamos delante de un relato de lo que sucedió por la obra del Espíritu de Dios en una iglesia local. Por cierto, que no era lo que ocurría en todas las iglesias locales, pero fue lo que ocurrió en una. Pregunto y respondo, ¿está bien si alguien que tiene bienes quiere venderlo y repartirlo a los más pobres? Está bien. Si es movido por el Señor a hacerlo, está bien. ¿Pudiera esa persona quedar arruinada? Sí. Pero entonces, ¿por qué Dios lo motivó a eso? No, su amor a los demás lo motivó a ellos, pero las consecuencias pueden ser esas. Pero si independientemente de esas consecuencias estás dispuesto a hacerlo, bueno, lo haces y seguro van a ser beneficiados y Dios va a ser glorificado. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mirar el texto y pensar que eso es lo que está ordenado hacer. Hay un principio que sí debemos ver muy claro. El amor provoca que las personas se identifiquen con la escasez de los demás y que quieran darle. El amor y la
fe en la verdad hace que nuestros ojos se desvíen de los bienes temporales y terrenos y nos enfoquemos en lo que más vale. Muy probablemente, al menos comentaristas serios nos dicen que esta iglesia en específico fue motivada a ello por el Señor, porque de todas maneras iba a ser dentro de poco perseguida férreamente y despojada de sus bienes. O sea que estos hombres o mujeres, o hombres y mujeres que Dios motivó por amor, que fueron motivados por amor a entregar sus bienes y a darlo a los más pobres, de todas maneras después, si no lo daban así, lo iban a perder. Si usted quiere, yo le invito a leer la primera carta de Pedro, que le escribe a los expatriados de la dispersión que estaban en distintos lugares, habían sido quitados de sus pertenencias, se les habían sido quitados. También el libro de Hebreos fue escrito a este tipo de personas que habían sido despojados de sus bienes en la tierra, habían tenido que huir a distintos lugares. Y a esos, por cierto, nosotros leímos un versículo hoy en la clase de la confesión, donde dice: pero hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Estos que entregaron sus propiedades y las dieron a los que no tenían, hermano, ellos también son dueños de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. El amor de la iglesia es visto cuando la obra del Espíritu de Dios es real y poderosa en una iglesia local, se ve, se manifiesta, ya sea más o menos expresiones mayores o menores de entrega de propiedades o de bienes, pero las personas que tienen se interesan en los que no tienen. Además, hermanos, otra señal se ve en una iglesia donde el Espíritu de Dios está obrando poderosamente, y es que hay una adoración perseverante a Dios en todas sus expresiones. Hay una adoración perseverante a Dios en todas sus expresiones. El verso 46 y 47 habla de ello. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Luego dice, pero dice: y alabando a Dios. Hermanos, su vida es de adoración. Fíjate, esta iglesia todavía no estaba claro si había que ir al templo a adorar o no. Usted ve allí que ellos iban al templo todavía. Una iglesia en Jerusalén todavía iba al templo. A lo mejor no iban a ofrecer sacrificios, pero iban a participar de algunas oraciones. Nosotros sabemos que, vamos a ver en el capítulo 3, nada más que terminemos aquí, capítulo 3, que los apóstoles todavía iban al templo, a cierto lugar del templo a orar. Hacían oraciones públicas allí, o había lugares donde ellos iban a orar, todavía tenían cierta relación con el templo, pero su vida era de adoración a Dios. Ahora, además de adorar a Dios, ¿saben qué? Una iglesia dotada, armada, visitada por el Espíritu de Dios, es una iglesia que tiene amor, escuche, y misericordia para con los hombres, los no regenerados también. Fíjense qué dice el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia donde el Espíritu de Dios está trabajando es una iglesia que tiene misericordia, hermano, que ama al prójimo. La ley se resume en 2 mandamientos, ¿verdad? La ley que Dios tiene puesta en nuestro corazón se resume en 2 mandamientos: amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no es solamente tu hermano, es tu hermano, pero también aquellos que hoy están perdidos. Tú los miras con misericordia. Amén. ¿Usted recuerda que la Biblia dice que Jesús amó a aquel joven rico? Lo amó y le siguió explicando y le siguió diciendo qué le faltaba, y este no creyó. Sí, nosotros podemos decir que
Hay un amor especial de Dios por su pueblo, pero Dios ama en cierta manera también a todo el mundo. En cierta manera. ¿En qué manera estás amando tú a tus vecinos, a este pueblo, que no te preocupa si va directo al infierno o si le puedes hacer algún bien? Una iglesia que está siendo influenciada por la obra del Espíritu Santo, una iglesia en la que el Espíritu de Dios está trabajando, es una iglesia que también tiene amor por los no regenerados, que les hace bien, que procura su bien. Y por último, la última característica que nos dice el texto es que una iglesia también donde el Espíritu de Dios está trabajando es una iglesia donde se ven conversiones o regeneraciones diarias que hacen por supuesto crecer el número de sus miembros. Una iglesia que está visitada, que está siendo influenciada poderosamente por el Espíritu de Dios, es una iglesia donde se ven conversiones, se ven personas siendo regeneradas, y quizás eso se puede ver de manera diaria. Eso al menos fue lo que ocurrió de manera diaria, se vio en esta iglesia, ¿verdad? Dice aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Algunas personas separan esto, usted sabe. Algunas personas piensan, no, las personas se convertían por toda esta actitud de la iglesia. No, Lucas está dándonos un listado de todo lo que hacía ¿quién? La iglesia motivada por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en esta iglesia hace que esta iglesia, los apóstoles hagan maravillas, venga temor a todo alrededor, la iglesia se ama, la iglesia tiene comunión unos con otros, la iglesia adora a Dios constantemente, la iglesia también tiene favor con el pueblo, la iglesia es visitada, Dios añade constantemente a esa iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en una iglesia que está poderosamente beneficiada por el Espíritu de Dios. Hermano, después de mirar con detenimiento a esta primera iglesia local y sus prioridades y prácticas, digo prioridades porque tenían cosas en las que perseveraban, ¿verdad? Después de considerar que el Espíritu de Dios nos pone esta historia delante de nosotros, delante de nuestros ojos, para nuestro ejemplo, nosotros debemos preguntarnos: ¿es una obra real del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, la que está sucediendo en nuestra iglesia local? ¿Es realmente la doctrina o enseñanza apostólica el centro de nuestra adoración a Dios? ¿Podemos hablar de una verdadera, visible y evidente comunión de unos con otros en esta iglesia? ¿Hay verdadera comunión en esta iglesia? ¿Se practica una verdadera comunión en esta iglesia? ¿Hay un verdadero amor entre los miembros de esta iglesia que se refleja en interés o velar los unos por los otros en oración y procurar el bien de todos? El sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados, recordado en la práctica de la cena del Señor, constituye un recordatorio constante de esta iglesia. Son las oraciones públicas, familiares y secretas un distintivo y constante práctica de esta iglesia. La vida piadosa y predicación del Evangelio, como esta iglesia lo hace, está provocando un temor reverente entre nosotros y entre los inconversos del pueblo. La predicación nuestra y nuestra vida está provocando temor dentro de nosotros
y también fuera de nosotros o en el pueblo o en los lugares donde debemos predicar, eso está provocando temor. Un temor reverente a Dios, o las personas están viviendo como si Dios no existiera. ¿Piensa esta iglesia en los no creyentes del pueblo y hace todo lo posible por hacerle bien, ya sea con la palabra, con acciones? ¿Piensa esta iglesia en ellos? ¿Está Dios? Preguntémonos. ¿Está Dios añadiendo personas regeneradas a la comunión y membresía de esta iglesia? Pero más que esto, hermano, hasta ahora le he hecho preguntas muy generales, ¿verdad? Todos hemos estado, quizás mientras escuchamos la pregunta, evaluando nuestra iglesia, y hacemos bien en evaluarla. Quizás tengamos elementos certeros, quizás estamos haciendo juicios inadecuados, quizás juicios correctos, pero estamos haciendo juicio a la luz de la palabra, con la luz que la palabra nos está dando. Pero permíteme, como quiera que esta iglesia y cada una de las iglesias, y nosotros debemos saber que la palabra, la predicación de la palabra debe tratar con nosotros como cuerpo, pero con nosotros individualmente también. Y como toda la iglesia está constituida por individuos, y esta es un reflejo de la obra del Espíritu de Dios en cada uno de ellos, porque esto era la obra de Dios en cada uno de ellos, haré las preguntas más personales. Quizás esas mismas. Porque es que somos tan limitados que pensamos, cuando estamos hablando de esta iglesia, pensamos en la iglesia como grupo, pero nunca pensamos en nosotros. Y a veces pensamos en esta iglesia y yo, en mi caso, hablo de los otros 21 miembros. Y no me cuento. Cuando esta iglesia soy yo. Entonces digo, esta iglesia pensando en todos los demás y no en mí. Pero cuidado, esta iglesia somos nosotros. Por eso debo preguntarme y así preguntarte a ti, ¿hay evidencias contundentes e indiscutibles de una obra real del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Constituye la lectura, la exposición constante a la palabra de Dios o la palabra de los apóstoles lo que caracteriza tu adoración a Dios? Lees las Escrituras, escudriñas y te sometes a predicaciones bíblicas, así como a lecturas de buenos libros de verdaderos creyentes, de maestros en la historia. Tú te sometes con frecuencia a la palabra de Dios y es la palabra de Dios en lo que tú perseveras. La adoración tuya a Dios se caracteriza por una exposición constante a la palabra de Dios. Tu adoración a Dios está marcada por un perseverar en su palabra. O tú descansas solamente en que en tu iglesia se predica la palabra. ¿Y qué hay del lunes y del martes y del miércoles y de toda la semana? Es tu adoración a Dios, resumido en una exposición a la palabra de Dios, porque es ahí donde Él se revela para tú adorarle correctamente. Te quiero preguntar también personalmente, ¿conoces y te esfuerzas por conocer cada vez más cada libro de la Biblia? Estoy preguntándote a ti. ¿Tú conoces cada libro de la Biblia? Así como lo que Dios te está diciendo en cada uno de los libros de la Biblia. ¿Qué revela cada libro de la Biblia? ¿Cómo revela Dios tu Salvador? Así como qué revela de ti y del hombre en sentido general. Yo creo que si hay tantos creyentes hoy por ahí, engañados y detrás de falsos maestros, es porque no conocen lo que Dios quiere que conozcan y les ha dado muy fácil para que conozcan. No están mirando a la palabra de Dios. No están mirando, no están teniendo en cuenta el regalo tan grande que Dios nos ha dado. Nos ha dado su palabra en nuestro propio idioma, toda la Escritura. Toda es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñar, redarguir, corregir
e instruir en justicia. Toda ella. ¿Te interesan los demás miembros y visitas de esta iglesia? ¿Te interesan? ¿O no te importa lo que pasa con fulano? Estoy aquí, adoro, qué lindo, qué linda, como te quiero el domingo. ¿Y el resto de la semana? ¿Te interesa lo que pasa con la vida de tus hermanos el resto de la semana? Velas tú por ellos en oración cada día, pero también te esfuerzas por ayudarles en lo que sea necesario y esté a tu alcance, haciendo incluso lo que esté más allá de tus fuerzas. Hermano, quiera Dios que nosotros veamos nuestros pecados en todo esto, que veamos nuestros pecados, que nos volvamos a Dios. El sacrificio de Cristo por tus pecados. El sacrificio de Cristo por tus pecados constituye un recordatorio frecuente y constante en tu vida. Y perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban tomando la cena del Señor. En otras palabras, y perseveraban recordando que el Señor había partido su cuerpo por ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios. ¿Perseveras tú recordando lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz? Cada día tú perseveras en ello. ¿Está tu vida marcada y saturada de verdadera oración a Dios? Por ahí hay una mentira divulgada de que los pentecostales oran mucho. Disculpen que yo en la conclusión esté hablando en este tono, cuando ya no debiera hacerlo, pero haciendo un paréntesis, yo estoy completamente convencido de los pentecostales, y hablo de muchos pentecostales. Yo sé que hay verdaderos creyentes entre ellos, que muchos también oran. Ahora estoy hablando de manera genérica. El pentecostal promedio ora para sus propios beneficios. Eso no es oración. Eso no es oración. Eso no es oración. Volvamos a la oración del Señor. A esa donde Él nos enseña a orar. Y veamos que la verdadera oración se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de adorar a Dios, de entender su voluntad, de que Él nos capacite para adorarlo a Él, de que Él haga que su reino venga a nosotros, de que Él nos capacite para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, de que Él nos dé contentamiento, no que nos llene de pan, sino que el pan de cada día nos lo dé, porque sabemos que viene solo de Él, pero que nosotros nos contentemos con el pan de perdón de nuestros pecados, no de salir por ahí sanando o teniendo unción o teniendo prosperidad o éxito. Eso no es oración. Pero una vida verdadera, hermano, si tú sabes, si tú has sido, si te han enseñado por la palabra qué es orar, si te han enseñado por la palabra que tú necesitas orar, que tú tienes una naturaleza pecaminosa, que tus hermanos así la tienen, que el reino de Dios va a echar adelante también por este medio que Dios le ha placido, mover a su iglesia en oración. Vemos esto en el libro de los Hechos también. La iglesia oraba. ¿Por qué tu vida está marcada por una vida de oración? Está marcada por eso. No se trata solo de tu iglesia. Tú eres parte de esa iglesia. En la medida que tú vivas conforme a lo que la Escritura manda. Eso habla de la obra de Dios en ti.
Y entonces la vida va a hablar de la obra de Dios en la iglesia, Amén. de donde tú eres parte. Amén. Te quiero seguir preguntando. ¿Predicas el evangelio con frecuencia, ya sea con tus labios y tu conducta y práctica, de tal manera que provoca eso temor reverente a todo tu alrededor? Tu vida predicando y tus palabras hablando provoca temor a tu alrededor. ¿Piensas y obras misericordiosamente a favor de los que no gozan el favor salvífico que tú gozas, pero que la providencia ha puesto a tu alrededor? Una última pregunta. ¿Está Dios regenerando personas cerca de ti que vienen a adorar junto a ti y que en cierta medida han sido influidos por ti? ¿Eso está pasando? Nosotros deberíamos preguntarnos por qué no está pasando, si es que no está pasando. Amado, quiera nuestro Padre Celestial bendecirnos como iglesia y como individuo, Amén. con la presencia, la llenura y el poder del Espíritu de Dios, de la manera que ha designado para estos tiempos, sí, pero no menos. Amén, Señor. No menos que de la manera que Él ha designado para estos tiempos. Amén. Padre, concédenos ello. Imploramos, después de mirar la gloriosa obra que hiciste en esa primera iglesia local, rogamos que no sea diferente entre nosotros. Que solo la diferencia sea marcada por los tiempos, pero que, Señor, los principios que tú has establecido para todos los tiempos permanezcan hoy con nosotros. Concédenos, Señor, como iglesia y como individuo, que la obra de tu Espíritu sea tan poderosa entre nosotros, tan real, que sea visible y que esté marcada por estos Amén. principios que aquí hemos visto hoy. Te lo rogamos en Cristo. Amén.